15 de agosto de 2025, es viernes, cerramos la semana y lo hacemos con números para mirar muy de cerca. El primero de los dos números del día de hoy. Vamos. 5,7% el crecimiento de la economía china para esta parte del año, para la primera parte de este 2025. Un dato que inquieta un poquito a las autoridades chinas porque es menor del esperado, menor del pretendido. Recordemos aquí que China tenía hace 10 años tasas de crecimiento que superaban el 10%. Luego se estabilizó en torno al 7% y el 8%, que eran números bastante razonables. Bueno, ya está cayendo de forma bastante sostenida desde hace años, por debajo del 6%, y hay otros indicadores que preocupan aún más. Hablábamos de, por ejemplo, caída de importaciones, caída de exportaciones también. Los números, por ejemplo, del comercio minorista, que creció solamente 3,7%. Es una serie de señales que ya llevan bastante tiempo que hablan de desaceleración económica, de enormes dificultades para mantener una tasa de crecimiento que es necesaria para que China pueda cumplir con su objetivo de consolidar su paso hacia ser una superpotencia en condiciones de disputar de lleno con Estados Unidos. Porque recordemos que China arrancaba hace 10 años muy por detrás de la economía estadounidense. Y el vaticinio que muchos hacían era, bueno, ya para 2020 o para 2025 ya claramente va a superar la economía china a la economía estadounidense. Y eso no se está produciendo. Y en parte tiene que ver con que la economía estadounidense, a pesar de los vaivenes, crece menos que esto, pero crece. Y la economía china no crece lo suficiente para alcanzar a la estadounidense. Bueno, son señales de inquietud, obviamente, que además tienen el agravante de que se producen en un contexto internacional mucho más adverso que el de hace algunos años para China, porque ya no tiene el mundo que tenía hace 10 años, donde todos los países se abrían de forma casi total y absoluta para ofrecer sus mercados a los productos chinos que podían entrar y salir sin ninguna dificultad. Hoy es un mundo mucho más cargado de restricciones y con una mirada mucho más celosa en términos geopolíticos, lo cual es un desafío para la República Popular China. Segundo número del día. Bueno, ya cerrábamos el programa con esas imágenes impresionantes de los incendios que se están produciendo en España. Por ejemplo, en el caso de Castilla y León, donde estaban ya evacuando a muchas personas. También ha habido episodios en Galicia de evacuaciones fuertes. Vamos a ir viendo algunas imágenes de por medio. Ya son 1.700 las personas evacuadas solamente en Galicia. Un incendio que comenzó en Amezquita, en Ourense, y que se fue expandiendo hacia la zona de Zamora, desencadenando esta emergencia, donde cientos y cientos de bomberos están teniendo que trabajar y donde ya se han consumido casi 115.000 hectáreas, 115.000 hectáreas devoradas por las llamas. Ya son además 3 las muertes confirmadas. Una situación que preocupa, obviamente, porque se está volviendo cada vez más recurrente. Cada verano, veranos obviamente muy fuertes, con calores insoportables, con un clima y condiciones muy secas, y de la mano de eso, los incendios forestales que por momentos se vuelven incontrolables. Pasamos a las caras de este viernes 15, y la primera es una cara conocida en América Latina en los últimos tiempos, que es la de Erik Prince, el titular de Blackwater, que es el mayor grupo, la mayor empresa de mercenarios del mundo, la mayor empresa de seguridad privada del planeta, que está firmando acuerdos para enviar equipos a Haití. Hablábamos, y era una de las caras del día de esta semana, de Jimmy Cherizier, que es el principal jefe pandillero que tiene Haití, que amenazaba abiertamente al gobierno provisional, que está compuesto por esta junta de 9 integrantes, y que decía que si no se tomaban una serie de medidas que él viene reclamando, directamente iban a forzar la caída de un gobierno que en los hechos no controla nada.
porque si nos vamos, por ejemplo, a Puerto Príncipe, la capital, el 90% del territorio está en manos de grupos criminales que son hoy el poder real en Haití, que tiene a su Estado ya en total descomposición. Esto llevó en su momento a la ONU a aprobar, por ejemplo, el despliegue de policías enviados por Kenia, algo que por ahora no ha provocado ningún resultado, y es en ese contexto que empieza a evaluarse esta posibilidad. Acudir a mercenarios para combatir a esas pandillas que sin dudas están mucho mejor preparadas que la policía haitiana. ¿Será Erik Prince la solución a este problema? Veremos. Difícil, no viene de buenos antecedentes Prince, que recordemos había estado recaudando dinero prometiendo que él iba a liderar una operación contra Nicolás Maduro el año pasado, y más allá del dinero que recaudó no hubo ninguna operación y Maduro sigue por ahora bastante tranquilo en el Palacio de Miraflores. Segunda cara del día. Una cara ya conocida por nosotros, una cara que nos vemos obligados a volver a traer a escena por la trascendencia que tiene y por lo que significa su personaje y lo que ella dice. Es Francesca Albanese, es la relatora ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los territorios palestinos. Es la voz más importante que tiene Naciones Unidas para referirse a la cuestión palestina. Y te lo venimos diciendo, y es una señal clara de la gravedad del sesgo que hay hoy en el sistema de Naciones Unidas respecto del conflicto Israel y Hamás. Porque no es que hay una visión que es crítica de Israel, que podría haber una visión crítica de Israel, pero que entendiera al terrorismo como la amenaza que es. No, es una visión directamente pro Hamás, tan pro Hamás que hasta niega que sea una organización terrorista. Sí, así como lo escuchás, no de mí, de la propia Francesca Albanese, mira. Però Hamas. Io non credo che la gente abbia idea e contezza di che cosa sia Hamas, perché Hamas è una forza politica che ha vinto le elezioni nel 2005, che ci piaccia o no. Quelle sono state definite le elezioni più democratiche Hamas ha messo insieme un sistema di scuole, strutture pubbliche, ospedali. Era semplicemente l'autorità, come si chiamava in gergo tecnico, l'autorità di fatto. Quindi è fondamentale che si capisca che quando si pensa ad Hamas non si deve pensare necessariamente a tagliagole, gente armata fino ai denti o a combattenti. Cuando hablamos de Hamás no podemos pensar en gente que está armada hasta los dientes y que son todos combatientes. Es interesante lo que plantea Albanese, porque esto mismo debería llevarnos a tener una posición que es extremadamente opuesta a la que ella tiene. ¿Qué te está diciendo? Es, primero, a Hamás lo votaron, cierto. Hamás es la autoridad de facto, cierto. Hamás controla a quienes gobiernan, quienes brindan salud, quienes hacen y dan clases. Por eso les enseñan en las escuelas en Gaza, entre otras cosas, a odiar a Israel y a convertirse en pequeños terroristas. Ahora, Hamás hace todo eso. Entonces, lo que está reconociendo es que es esa entidad que representa y controla a los 2 millones de gazatíes la que inició la guerra. Entonces, es legítimo que Israel ataque de la forma en que ataca, no solo a los objetivos militares, sino también a los que pertenecen a la administración civil de Hamás, que permiten que funcione la maquinaria de guerra, porque hay una maquinaria de guerra que funciona porque hay además una maquinaria civil. Entonces, esto debería ser una justificación para que Israel avance hasta las últimas consecuencias contra Hamás, que es en definitiva entonces el poder en Gaza y es entonces la amenaza que declaró la guerra contra Israel con el brutal ataque del 7 de octubre. Fíjate vos qué locura que frente a esa constatación Albanese plantea todo lo contrario y dice, en realidad en el fondo no son terroristas, es gente buena que trabaja para este grupo que se llama Hamás, pero que en realidad tampoco es tan terrorista ni tampoco es tan malo, porque lo que hay de fondo, en rigor, es el blanqueo de Hamás. Lo que se busca acá, de forma deliberada, es quitarle todo lo que tiene de terrorista para terminar avalando a este grupo, porque en el fondo creen que su causa es justa. Su causa que no es que los palestinos tengan un Estado, no es que los palestinos tengan un territorio. Su causa es la destrucción de Israel. Y Albanese
y muchos lamentablemente en la ONU están de acuerdo con ese objetivo.